Ayer fue un día muy difícil en Bruselas, nos enteramos de lo que había ocurrido y estaba ocurriendo cuando ya estábamos en el Parlamento, pasamos el día en las oficinas, la verdad, con pocas ganas de trabajar. Cuando ocurren cosas así te quedan pocas ganas de trabajar. Estuvimos básicamente intentando ver de qué forma podíamos ayudar, transmitiendo mensajes de serenidad y de calma, y también de qué forma, porque al final casi todos teníamos viajes de regreso para el día de hoy o para el jueves, de qué forma volvíamos a casa para pasar estos días en familia. Estamos al final, mi equipo y yo hemos alquilado un coche, estamos bajando en coche a Barcelona. Os hablamos desde, yo creo que faltan unos 1000 kilómetros para llegar a casa. Esta mañana las calles yo creo que estaban un poco más vacías de lo habitual, la cual cosa no deja de ser normal, pero también había el espíritu en la gente de levantarse y no dejarse doblar por estos actos de violencia que al final solo quieren atentar contra lo más sagrado de nuestros valores. Yo creo que Bruselas ha recibido un golpe muy duro, pero que la sociedad de Bruselas y la sociedad belga y la sociedad europea sabrá reponerse con toda la dignidad, pero salvaguardando siempre nuestras libertades y nuestros valores.